quiero que salude al portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, que está en la línea. Este es el hombre que le habla al oído al ministro de Defensa. Es el teniente Yuri Sak. La primera pregunta, agradeciéndole al señor teniente Sak, es si ellos ya tienen confirmado que el señor Putin otra vez pretende la toma de Kiev. Good morning, Jurek Sak. Thank you very much for your time today at W Radio. And we want to begin by asking you, is it true that Vladimir Putin is again considering taking over Kiev? Good afternoon. We do not have, of course, any insiders in Mr. Putin's head or his office, so I am not able to tell you what other crazy plans he might have. What we understand is that considering the way Russia is conducting this aggressive war against Ukraine, we have to be prepared that any city in Ukraine continues to be at risk. Every day, different Ukrainian cities are targeted by missile strikes from Russia. Every day, we are at risk of air bombardments, and air raid sirens ring in every region of Ukraine. So from this perspective, we understand that for as long as the enemy is on our territory, there will always be a risk for any part of Ukraine. And this is why we are asking our international partners to provide us with more heavy weaponry, the kind of heavy weaponry that will make our armed forces more efficient on the battlefield. This will allow us to defend our cities, to protect our cities from airstrikes. So we're asking for the multi-launch rocket systems. We're asking for air defense systems. We're asking for tanks. And of course, we're asking for combat aircraft, for fighter jets. La respuesta, Julio, es que no tienen a alguien infiltrado en el gobierno de Putin o que conozca las intenciones que tienen los rusos. No saben qué planes locos le siguen al presidente ruso. Lo que ellos entienden y lo que están considerando es que Rusia tiene una guerra agresiva contra Ucrania y que ellos deben estar preparados para defenderse de cualquier actividad en Kiev. Ellos están en riesgo en cualquier ciudad. Nos dice que cada día diferentes misiles pueden impactar cualquier ciudad de Ucrania, pueden ser blanco de algún bombardeo, por eso las sirenas están listas para sonar en cualquier región ucraniana, y desde esta perspectiva entienden que mientras el enemigo esté en territorio ucraniano siempre hay el riesgo de que cualquier parte de Ucrania pues puede ser impactada por parte de los rusos. Por eso le piden a los aliados internacionales que les den y les suministren armas pesadas para que ellos puedan ser mucho más eficientes en el campo de batalla, defender sus ciudades de los bombardeos aéreos, piden defensa, sistemas de defensa aéreos, piden tanques y por supuesto aviones y jets. Sobre eso último, Ana, ellos no temen que la comunidad internacional en un momento decidan no darles más armas pesadas, ni más aviones o armamento que pueda inclusive llegar a atacar territorio ruso y desencadenar una guerra aún mayor de efectos aún más internacionales. ¿No temen que se puedan quedar sin armas por cuenta de eso? Doesn't it worry you that perhaps the international community is eventually going to stop providing heavy machinery, heavy planes, heavy equipment that could perhaps reach Russia and have, effects that could cause the war to go even bigger? Doesn't it worry you guys that the international community is eventually going to go ahead and stop providing for this equipment? What we have seen so far is that the international community, our international partners, are only increasing their military support because they understand that this is a war which Ukraine is fighting, of course, on our land. But this is a war which
in which we are protecting the future of Europe. Now, you probably know that today Ukraine is unable to deliver agricultural products such as wheat, grain, sunflower seeds, and sunflower oil because Russia, for example, is blockading the Black Sea. This threatens the world with a global food crisis. Millions of people in Northern Africa, in Middle East, they can be dying of starvation because of this food crisis. So we are convinced that our international partners understand the risks of not supporting Ukraine, and this is why they will continue to provide us with the heavy weaponry that we require. Lo que se ha visto por ahora es que la comunidad internacional y sus aliados internacionales lo que han hecho es aumentar el apoyo armamentístico a Ucrania porque entienden que esta guerra, aunque se pelea en territorio ucraniano, es para proteger el futuro de Europa. Ellos lo que están haciendo es proteger a toda Europa. Entonces, como probablemente ya sabemos, Ucrania no puede suministrar estos productos de agricultura que siembran dentro de su territorio, por ejemplo, el trigo, y nos dice que Rusia está bloqueando el Mar Negro y por eso les hace imposible sacar estos productos de su país. Así que esto puede provocar una crisis alimentaria mundial y en África, por ejemplo, se podrían morir de hambre por esta crisis alimentaria que es producida por este bloqueo ruso. Así que los aliados entienden que hay un riesgo muy grande en no seguir apoyando a Ucrania y por eso él cree que lo seguirán haciendo. Hoy se cumplen 100 días desde el inicio de la invasión. Quiero preguntarle cómo siguen los ánimos de los soldados, los combatientes en esta guerra que parece no acabar pronto, sino todo lo contrario, cada vez parece alargarse más y más. Now that we are at the day 100 that this invasion started, we want to know how is the morale? How is the emotions of the soldiers of the army right now? Do you believe that they are perhaps losing hope as we see that the war is just, moving forward and it seems like the end is not near? In these 100 days that this war has been going on, the Ukrainian army has proven to the world that we are very highly motivated, we are very brave, and we are heroically defending our territory and our people. The fact that this aggressive war, has been going on now for 3 months means that our soldiers are even more motivated because they know that the Russian war criminals are continuing to destroy our cities. They continue to destroy our people, and they continue to separate our families. More than 12 million people have been internally displaced in Ukraine, and more than 5 million are refugees in Europe. So every Ukrainian soldier who is fighting now on the battlefield knows what he is fighting for. He is very motivated to liberate our land, to make it possible for our people to return home, and to make it possible for our country to start rebuilding itself. Bueno, lo que nos explica es que en estos 100 días que lleva la guerra, el gobierno ucraniano, sobre todo el ejército, ha comprobado que están muy motivados, que son valientes, que han defendido de una manera heroica su territorio, su gente, y que se haya extendido por más de 100 días o por 100 días ya significa que los soldados están aún más motivados porque saben que estos crímenes de guerra rusos y estos criminales de guerra rusos siguen y continúan destruyendo las ciudades, su gente, separando a las familias. Más de 12 millones de personas han sido desplazadas por ese conflicto, 5 millones de refugiados están en Europa, así que todos esos soldados saben por qué están peleando, quieren liberar su tierra, quieren que la gente regrese a Ucrania y quieren que el país se pueda reconstruir. Grace, la pregunta sería, hoy en día, ¿cómo es un día en Ucrania? ¿Cómo es un día en Kiev? Por ejemplo, las personas van a trabajar, las personas van a restaurantes, porque entendemos que al inicio pues sí había un tema de emergencia, pero los días pasan y las personas tienen que seguir viviendo. ¿Cómo es un día hoy en Ucrania para una persona del común?
The next question would be in terms of what's the general day today in Ukraine, in Kiev, for example, because at the beginning of the war, of course, there was the state of emergency that you guys still have. But let's say a regular person in Kiev right now, are people going to work? Are people going to restaurants? Are people going to the supermarket? What's a regular day like today in Kiev, in Ukraine? A lot of people who left Kiev in March, when the missile strikes were almost daily, a lot of people have returned to Kiev, and in some way you could say that some form of normality is returning to Kiev. Now, more than 50 embassies now have returned as well. Foreign businesses, companies such as Uber, Bolt, ride-sharing platforms, they are also returning, which means that the city, despite the risk, the ongoing risk of missile strikes and attacks, the city begins to return to normality. The destroyed bridges around Kiev are being rebuilt. People begin to reconstruct their destroyed houses. And so in a way, while the war continues to go on, Kyiv, the capital, as well as other cities, we understand that in addition to winning this war, we also need to maintain our country economically. We need to maintain our infrastructure. So from this perspective, it's a mixture. So it's, on the one hand, it's a war. On the other hand, it's the desire of people and understanding that we need to begin to return to normality. Mucha gente que se fue de Kiev en marzo cuando comenzaron estos ataques con misiles aéreos casi que a diario, muchas de estas personas que se fueron han regresado, han decidido regresar a Kiev y de cierta forma por eso se puede decir que cierta normalidad ha empezado a regresar a esa ciudad ucraniana, a la capital. 50 embajadas ya han regresado también a operar en el país. Ciertas compañías de plataformas han regresado, por ejemplo, como Uber, así que eso significa que a pesar del riesgo latente que hay de que lleguen nuevamente esos misiles y ataques aéreos, la ciudad está empezando a regresar a esa normalidad. Los puentes están empezando a reconstruir, los que fueron destruidos alrededor de Kiev. Las personas cuyas casas fueron destruidas también se han empezado a reconstruir, así que de alguna forma, aunque la guerra continúa, Kiev, la capital y otras ciudades entienden que además de ganar la guerra, tienen que mantener el país económicamente, tienen que mantener su infraestructura. Entonces es una mezcla de, por un lado, la guerra y el otro de esas personas que tienen el entendimiento de que deben regresar a la normalidad y sacar al país adelante. Esta etapa de la invasión de Rusia lleva 100 días, pero la guerra en el Donbass está desde el año 2014. ¿No le preocupa a él que esta se convierta en una guerra eterna en la que ninguna de las dos partes pueda vencer definitivamente? This stage of the invasion is 100 days today. But the situation, the war in the Donbass area has been going on since 2014. Doesn't it worry you and, people in Ukraine that this could turn out to be an eternal war in which neither part is neither winning or losing? From 2014, indeed, Russian aggressors have been fomenting the war in the east of Ukraine. And for 8 years, this war was at times more intense, at times less, but it was continuing. On February 24th, we've witnessed another level of Russian aggression. While before, they always denied, for example, that they were fighting in the Donbass, on February 24, Russia openly attacked Ukraine. Russia openly invaded parts of Ukrainian territory, and Russia openly began to commit war crimes and to kill civilian people. So from this perspective, we understand that it's a war that has been going on now for 8 years. But we understand as well that
we can win this war. And to win this war, we need more heavy weaponry because we have the bravery, we have the determination, we have the motivation. We just need the heavy weaponry. And when we get it in sufficient numbers, we will be able to liberate those temporarily occupied territories of Ukraine. And of course, there will be a moment when Russian leadership will understand that they have lost, and they will have to sit down at the negotiating table and stop this war on the Ukrainian terms. Bueno, desde el 2014 estas agresiones rusas comenzaron por parte de ellos fomentando la guerra en el este del país, así que por 8 años esta guerra ha continuado, por momentos es mucho más intensa, por otros momentos disminuyó, pero siempre esa guerra desde el 2014 ha estado allí continuamente. Entonces, a pesar de que ellos negaban anteriormente de que estaban peleando en el Donbass, de que estaban ahí ocupando ese territorio, nos dice que ahora en febrero lo que Rusia hizo fue atacar e invadir abiertamente parte del territorio ucraniano, empezaron a matar civiles, a atacarlos abiertamente, así que aunque entienden que es una guerra que ya lleva 8 años, también creen que es una guerra que pueden ganar, y para hacerlo necesitan muchas más armas, porque la valentía la tienen, la determinación también está, tienen la motivación, necesitan es el armamento pesado, y cuando le lleguen este armamento suficiente para ganarles, podrán liberar estos territorios ocupados, y llegará el momento en que Rusia entenderá que perdieron y tendrán que sentarse a negociar en la mesa y parar y terminar lo que están haciendo en Ucrania, bajo los términos, por supuesto, de Ucrania. Vladimir Putin pensaba que iba a ser una guerra relámpago, una supuesta operación especial de pocos días que se ha convertido en 100 días de horror, con miles de muertos y millones de refugiados. 3 meses después, para él, ¿por qué razones Rusia ha fracasado en esta guerra? At the beginning of all of this invasion, President Vladimir Putin thought that this was going to be a fast war. A special operation that was going to take a couple of days. And in the end, it has turned out to be 100 days of horror and thousands of deaths and millions of refugees. 3 months after, why do you believe that Russia has failed in this war? Russia has failed in this war because Russian approach to Ukraine is based on complete and utter misunderstanding of what Ukraine is. Before Russia invaded Ukraine, their leader kept saying that Ukraine is not a nation. Ukraine doesn't exist as an individual sovereign country. It's some strange part of Russia which should not be considered as an independent country. And this, of course, is a complete misunderstanding of what Ukraine is. And another reason why they failed was because they have underestimated the Ukrainian army. The Ukrainian army, which was in this war for the last 8 years. And during those last 8 years, the Ukrainian army has gained invaluable battlefield experience. The Ukrainian army went through a lot of trainings, including with the NATO counterparties. And so, of course, they wanted and they said that they will conquer Ukraine in 3 days. But we knew from the very start that this was based on, and I will repeat, on a complete misunderstanding of Ukraine, and this is why they're paying the price that they're paying. Almost 31,000 Russian soldiers dead already. More than 1,200 Russian tanks destroyed on the battlefield. And we will continue to destroy the enemy until they go. So they will either die on Ukrainian land or they will leave. The choice is theirs. ¿Cree que los rusos han fracasado en esta guerra porque ellos llegaron a Ucrania
basados en un malentendimiento de lo que es ese país. Antes Rusia pensaba que invadiría Ucrania y su líder decía que ese país no era una nación, que no existe como un país soberano. Parte de Rusia, decían ellos, que no se podía considerar, partes de Ucrania no se podían considerar un país independiente, lo cual es un malentendimiento de lo que es Ucrania como tal. Ellos fracasaron porque subestimaron también el ejército ucraniano, que estuvo en guerra durante 8 años y durante esos 8 años ha ido ganando experiencia en el campo de batalla. Tuvo mucho entrenamiento también, incluso con la OTAN, y pues claro que ellos dijeron inicialmente que conquistarían Ucrania en 3 días, pero los ucranianos sabían desde el comienzo que eso era basado en un malentendimiento de lo que era Ucrania. Así que ahora los rusos están pagando el precio. Nos decía que 31,000 soldados rusos han muerto en el campo de batalla, miles de tanques de guerra también han sido destruidos allí en Ucrania y seguirán defendiéndose, así que el mensaje es claro: o morirán en el campo de batalla los rusos o se tendrán que ir del país. Está claro que esa intención inicial de una toma general de Ucrania que incluía Kiev fracasó, pero muchos analistas consideran que desde que Rusia replanteó la guerra y la llevó definitivamente a Donbass, han hecho avances y que estarían consolidando un corredor terrestre hasta Crimea, y que en los últimos días la guerra ha sido buena para los objetivos militares rusos. Eso dicen los rusos, pero obviamente eso puede ser propaganda. Pero él aceptaría que en los últimos días los rusos han avanzado más de lo que ellos esperaban. Of course, that what Russia had planned at the beginning of the war did not go through like they expected it. But they have since then, reshaped their war, and they have changed their strategy. Analysts have been saying that in the last couple of days, Russia has been able to advance in Ukraine. Basically, that the last few days have been positive for Russia in its invasion of Ukraine. Of course, this is what Russians are saying. What is your opinion? Have the last few days been positive for Russia in its invasion of Ukraine? Of course, having not been able to achieve any of their declared strategic goals and having failed to invade Ukraine in 3 days like they wanted, we have thrown the enemy out of Kyiv and Kyiv region. We have thrown the enemy from Chernihiv city and Chernihiv region. We have pushed the enemy back from the second largest city of Ukraine, Kharkiv. And on the background of this lack of military success, Russia has no other choice but to focus their forces on one direction, east of Ukraine, Luhansk and Donetsk region. Because I assume that Russian people will soon begin asking, so it's 100 days of this war, where are the results? So this is why the fighting in the east of Ukraine in the last couple of days has indeed intensified, because Russia is desperately trying to achieve at least some of the tactical success in order to be able to justify this aggressive war, at least for their own people. But we regard everything that they gain now as temporary occupation, and we are determined to liberate Ukrainian lands, even those which are now under the Russian temporary occupation. Well, thank you so much, Mr. Yuri Sak, for your time in W Radio. We hope this war ends as soon as possible. It's been a pleasure having you on our show. Thank you so much for inviting me. This war will end and Ukraine will be victorious. Bye-bye. Nos dice que, claro, que no han podido lograr ninguna de las metas que se han propuesto, nada de lo que han declarado desde el inicio lo han conseguido. Fracasaron primero en conquistar Ucrania en 3 días, como dijeron, así que ellos lo que han hecho es alejar ese ejército ruso lejos de Kiev primero, después lo sacaron de Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Por eso ellos no tuvieron otra opción que concentrarse en el este, en Lugansk y Donetsk. Nos dice que los rusos están
están ahí ya en el país preguntándose, ya van 100 días y no se ha logrado absolutamente nada, cuál es el resultado. Por eso ellos han intensificado esa pelea en el este del país. Rusia está desesperado para lograr algún éxito táctico y justificar esta guerra agresiva a su gente, a su pueblo, pero a pesar de que ellos han ganado momentáneamente alguna ocupación en el este del país, ellos están seguros de que en algún momento van a liberar esta tierra y que Ucrania va a salir vencedora. Sí, Félix, teníamos la pregunta que no nos atrevíamos a hacer, porque pues esto es muy fácil nosotros del otro lado del océano comentar sentados en un país en paz, ¿no? Y ellos con las bombas encima. Sí. Pero, Félix, llega un momento en que la lucha es desigual y llega un momento en que los aliados comienzan a decir, óigame, esto se está deteriorando a unas velocidades, el tema del gas, el tema del petróleo, el tema de la bolsa, el tema de los cereales, y comiencen a mermar el envío, porque mandar ametralladoras, eso no tiene problema. Comienzan a mermar el envío de los escudos, de las armas potentes que puedan parar a los aviones, de los aviones que puedan enfrentar a los aviones. Pero sin armamento poderoso, Félix, llega un momento en que por más de que Rusia no haya ganado la guerra, pues los van a dejar muy, muy deteriorados, ¿no? Que se convierta en una guerra eterna, que era lo que de alguna manera preguntaba, porque sí, es que muchas veces, y lo reitero también, pensamos en la guerra como estos 100 días, no, la guerra está desde el 2014. Desde el 2014 en el Donbass, que es una guerra complicadísima por el terreno, por las circunstancias, por todo. Y ahí está, y en este momento está en ese sitio. Lo que ha tratado Rusia es de consolidar ese corredor hasta Crimea terrestre, y tiene posibilidades de hacerlo, pero la guerra defensiva de Ucrania, también que ha sido muy fuerte, pues va a complicar esa posibilidad de que eso sea una realidad práctica. Y sí, el interrogante es ¿hasta cuándo se puede soportar la situación? Recientemente el señor Kissinger reapareció y dijo que Ucrania tenía que entregar a parte de su territorio, y obviamente eso fue rechazado inmediatamente por Ucrania. Pero a largo plazo, claro, las complicaciones son muchas y el temor también. Por eso es una guerra que varios países europeos y Estados Unidos consideran que no se puede perder. Pero lo que pasa es cómo se gana. No, pues que al comienzo, recuerde usted que Alemania no quería meterse ahí. No quería mandar armas. Y lo otro que le salió muy mal, el tema siempre de Vladimir Putin fue debilitar a la OTAN. Y lo único que consiguió fue fortalecerla. Increíblemente, pues, con países que nunca los escandinavos. Exacto, que no se iban a meter como Finlandia o Suecia, y terminaron, nosotros nos metemos a la OTAN. O sea, abrió ese flanco mucho más de lo que él vaticinaba. Para muchos hay un error de cálculo inicial de eso de pretender tomar Ucrania, tomar Kiev, descabezar el gobierno, poner un gobierno títere y de ahí manejar la situación. Eso se le desbarató. Pero la guerra del Donbass es muy complicada, y en los últimos días hay analistas que dicen los rusos en el Donbass están avanzando. Félix, pero es que la historia está llena de antecedentes muy conflictivos entre Rusia y Ucrania. Es que hay que entender que Ucrania fue Rusia. Historia, claro. Sí, fue Rusia y tuvo muchos conflictos. Pues en esa época no había OTAN, pero había Europa y había vecinos, y con Pedro el Grande y Catalina de Rusia, pues la cantidad de incidentes que hubo en ese territorio fueron inmensas. No, es que eso es una historia que se sumerge en lo profundo, perdón la redundancia, de la historia. O sea, esa relación Ucrania-Rusia, eso es complejísimo desde todos los aspectos históricos que trata de explotar Putin, porque Putin hace un análisis histórico, obviamente a su favor, que es el que trata de explotar, casi como diciendo que Ucrania es parte de Rusia. Y ahí viene la discusión, que Lenin se equivocó en su momento porque para hacer la revolución, en fin, es una historia larguísima, y entonces él en sus discursos le echa la culpa hasta Lenin, y de ahí para atrás mucho más. Así que pues, le mete el conejo a Gorbachev, ¿no? No, a todo.
Estoy mirando El País, Colombia. Su modelo es Stalin. Su modelo es Stalin, sí. En ese sentido, su modelo es Stalin. El País, Colombia, ¿qué dice? El diario Global. La ONU, al cumplirse 100 días de guerra, comillas, no habrá ningún vencedor. Kiev acusa a Turquía de comprar trigo robado por Rusia. La Europa posheroica y la heroica Ucrania. La Rusia del futuro se prepara en el exilio. Este es un artículo de Pilar Bonet.